Estamos viviendo en el mundo lo que la demografía llama el invierno demográfico. Es el término técnico que se utiliza para hablar de lo que es el envejecimiento poblacional. Esta exposición la organicé en tres partes. Primero va a hablar de quién es el poder que diseñó y lleva a cabo este designio. ¿Por qué? Y después ver el cómo. Algunas cosas que son las más básicas y fundamentales. En el plano de los procedimientos y en el plano del discurso o del relato. ¿Qué argumentos ha utilizado este poder para imponer la muerte de niños inocentes e indefensos? Son 3 o 4 conceptos que llamativamente, ustedes los pueden encontrar en todos los proyectos de ley que se han sancionado, que se quieren sancionar, los repite la izquierda. La izquierda, que supuestamente combate a este poder ultracapitalista, repite literalmente los argumentos antinatalistas de esta plutocracia mundial, de este gobierno de la vida. Cosa llamativa. Yo en muchos intentos de debate que he tenido, cuando les planteo estas cosas a los llamados progresistas, la respuesta siempre es el silencio. No saben qué decir. No pueden decir nada. Ellos quieren debatir siempre que uno esté de acuerdo con las ideas de ellos. Cuando uno le empieza a debatir en serio, y empiezan los descalificativos, ¿no? Uno es un reaccionario, es un facho, es un conservador, quiere imponer sus ideas religiosas, ¿no? Y después ahora vamos a ver un textito fundamental. El inicio de todo este proceso se basa en una creencia religiosa. La familia Rolleferre, cuando empieza a diseñar este proyecto, toda esta ofensiva contra los niños del mundo parte de principios que son dogmas. Ahora vamos a ver. Bueno, ¿quién es el poder que ha impulsado esto? ¿Qué impulsa esto? ¿Está acá esto? Yo lo titulo así: el poder plutocrático financiero internacional. Los dueños de las finanzas del mundo, que son familias. Hay un investigador inglés, John Coleman, habla del comité de los 300, las 300 familias que manejan el mundo. Algunas conocidas y otras no son tan conocidas. Pero es un poder plutocrático, es un poder que gobierna por la riqueza que tiene. Y es el dueño de las finanzas del mundo. Es el dueño del dólar y es el dueño de la libra esterlina. Las dos monedas fuertes que manejan el mundo. El dólar es una moneda privada, no es una moneda pública. El peso que ustedes manejan todos los días es un peso emitido por el Estado. En Estados Unidos, la moneda de Estados Unidos, que es la moneda impuesta en el mundo, es una moneda privada. La emite un grupo de bancos desde el año 1913. El fondo del sistema de la Reserva, del Banco de la Reserva Federal. Y ellos son los dueños. Eran 13 bancos, ahora son 33. Algunos norteamericanos y otros europeos. Hay un banco italiano, un banco portugués, francés, inglés. Bueno, son los dueños de, como digo, dólar y la libra. Son los dueños de bancos y financieras internacionales. Son los dueños de las petroleras. O este poder es el dueño de las petroleras. Es el dueño de las grandes empresas graneras y de alimentos del mundo. El dueño de las empresas químicas. Es el mismo poder. El poder financiero internacional. El dueño de los laboratorios medicinales, que fabrica las drogas que supuestamente algunas curan y otras que sirven para otra cosa, para fabricar drogas. Y son dueños de las empresas de energía. O este poder, digamos, es el dueño de las empresas de energía. ¿Y la informática? También. Sí, no puse todo porque es una lista, pero son dueños de todo. Bill Gates forma parte de ese... Hewlett Packard forma parte de ese poder. Son dos familias, Hewlett y Packard, que además tienen sus fundaciones que se dedican a promover directamente el control de la calidad. Como tiene Bill Gates su fundación, Bill y Melinda Gates. Son dueños de todo. Para darle entidad a quienes son las casas reales europeas, ese poder. La banca Rothschild, Inglaterra, dueña de Barclays Bank. La empresa más grande del mundo,
descubierta esto en un análisis que hicieron unos matemáticos suizos hace 2 años. Ahora, después les voy a dejar el informe. La empresa más grande del mundo, el Barclays Bank, el que maneja el negocio de las deudas externas en todos los países del mundo. Y los Rothschild vienen desde la Edad Media. Moderno, siglo XVII. Banca Lazare, que esta no se conoce mucho, es francesa, fundamental. La familia Rockefeller, que ahora está fusionada en el año 2002 con la banca Morgan, el otro gran poder financiero en Norteamérica. La banca Warburg de Alemania. Goldman Sachs, dos familias que se fusionaron en la banca Goldman Sachs. Pero debe de meter un ese banco fue el que inició la crisis de 2008, el Goldman Sachs. No, esa fue Lehman Brothers que creó. Goldman Sachs es el banco que manejó el endeudamiento en los países de Europa y que después hizo cargo de la caída de los países de Europa. Los endeudó y después hizo nombrar funcionarios para resolver el problema. Toda la debacle que tuvo en Europa hace unos años en España, en Grecia, Portugal, es esta banca de Estados Unidos, controlada por la familia Rockefeller desde hace años. Fondos de inversión, estos famosos fondos buitre que tanto se habla, que no son ningunos conocidos, pero son poderosísimos, manejan miles de millones de dólares, dueños de las mineras, muchas de ellas, las grandes empresas mineras. Y hay fundaciones y organizaciones sin fines de lucro. Este es un sistema que han organizado los ingleses y los norteamericanos. Han inventado un sistema. Como ganan mucha plata, y si me dan plata tienen que pagar impuestos. ¿Cómo se aseguran el control de esos impuestos que pagan? Han inventado las figuras estas de las fundaciones, en las cuales parte de las ganancias que ellos tendrían que tributar lo pueden donar a una fundación, con la cual impulsan los estudios y las investigaciones que a ellos les interesan, fundamentalmente en este tema de control de natalidad. Y después recuperan parte de esos impuestos que han pagado, porque todas estas fundaciones reciben subsidios del Estado. Ellos llevan a cabo sus planes investigados con sus propias fundaciones y después subsidiadas con fondos del Estado. No invierten un peso en control de natalidad. Es más, obligan a los países del mundo a aplicar estos planes endeudándose con el Banco Mundial. Es un sistema que subsidia a los ricos y endeuda a los pobres en el control de natalidad. El control de natalidad le interesa a ellos. ¿Y quién lo termina pagando? A nosotros que nos lo imponen y que nos lo han impuesto. Ellos se subsidian y a nosotros nos endeudan. ¿Tienen alguna influencia en la Organización Mundial de la Salud? Fundamental. Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud no solo se ocupa de salud, se ocupa de imponer estos planes de control de natalidad a través de lo que se llaman los famosos derechos sexuales y reproductivos. Y en algún momento la Organización Mundial de la Salud ha insinuado, mejor dicho, ha impulsado que los países del mundo tienen que cambiar sus legislaciones de tal manera que cuando una mujer decide abortar, el marido no tiene derecho a decir nada. Esto está hecho por un departamento de la Organización Mundial de la Salud. Impulsar legislación que impida que los varones puedan disponer, oponerse a una mujer cuando la mujer decide abortar. Aunque este derecho, ya lo vamos a ver, esto ya lo impuso en el año 72 el gran maestro de todo este plan, que fue uno de los hermanos Rockefeller. El aborto es un problema de salud pública, es un problema que está exclusivamente relacionado entre la paciente, dice, y su médico. No interviene el varón, no interviene el esposo. Por eso los planes de destrozar la institución matrimonial. Por eso. Pero la Organización Mundial de la Salud es fundamental en esto. En nombre de la salud impone políticas de exterminio. Este es el personaje, usted lo que lo visita hace 2 meses. Tiene 99 años, junio cumple 100 años. Está lúcido. ¿Qué vino a hacer a Uruguay? No sé. Algo vino a hacer. A tomar zona fue. No solo maneja estos poderes, el poder financiero, mejor dicho, es la cara visible, y es uno de los factores, junto con la familia Rothschild en Europa.
además maneja desde el año 1982 la socialdemocracia latinoamericana. Porque él financia lo que se llamaría la derecha y financia a la izquierda. La organización esta que él creó desde el año 1982 se llama Diálogo Interamericano. La pueden ubicar en internet, van a ver todos los personajes que han estado y están. Por algo, algún compatriota de usted fue 18 años presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Forma parte de eso. Presidentes. Hay algún expresidente de Uruguay. El presidente de Uruguay y Argentina. Y brasilero. Uruguay es Sanguinetti. Y Raúl Alfonsín. Fernando Enrique Cardoso, que ahora es miembro forma parte del directorio de la Fundación Rockefeller en Estados Unidos, que lo pasean como el gran prócer de Latinoamérica, vocero de esta familia. Esta es, digamos, la cara visible de este poder. Es el gran político. Nunca ocupó un cargo público en su vida, nunca quiso, porque el poder se maneja desde atrás, ¿no? Detrás del trono, como dicen los ingleses. Tiene mucho más poder que Obama. Y tiene el poder del mundo. Los presidentes latinoamericanos, cuando van a Estados Unidos en septiembre, a las Naciones Unidas, a producir conferencias, las asambleas, después van y se reúnen con él. No va él a reunirse con los presidentes van con él. Y van todos. Y lamentablemente ha ido el anterior presidente que ustedes tuvieron, que no pensaba que nunca podría eso. Fue el que fue presidente de Perú, ¿no? Paraguay, el obispo. Luego, apenas asumió, fue a Estados Unidos y se fue a reunir con él. Van todos a rendirle tristecida. Mujica también hizo lo mismo. El año pasado. Tomando mate y él tomando té. Y felicitándolo Rockefeller a Mujica por la ley de la marihuana que habían impulsado. Le parecía bien, lógico. Hay que mantener estúpida a la población mundial, adormecida. Lo raro que combatió el capitalismo se sienta a tomar mate y té con el que nos llevó a esta situación, ¿no? Bueno, instituciones propias que controla este sistema, este poder. Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de Inglaterra, con lo cual manejan el dinero del mundo. Dos institutos, dos centros de pensamiento, uno inglés y otro norteamericano, más conocidos en norteamericano, en inglés no se habla casi nada, pero es la MALDE, fundado en 1919 el Instituto Real de Estudios Internacionales, y el Consejo de Relaciones Internacionales de Estados Unidos, el famoso CFR, que esto ustedes pueden encontrar más datos en internet, del otro se habla poco y nada, que llevan adelante el control de la política mundial. Todos los funcionarios de Estados Unidos desde la década del 30 salen de acá. Secretarios de Estado, ministros, embajadores, economistas, todo. Salvo los presidentes. Los presidentes salen de Yale, tienen que haber pasado por Yale. Después de ahí para abajo, todos pasan por el CFR. Y ustedes se meten en la página del CFR, pública, porque dice, no habla de Estados Unidos. Estudia qué es lo que pasa en Asia, África, América Latina muy poco. Miran el mundo y deciden sus políticas en función de eso. Lo manejan ellos. David Rockefeller tiene ahí instaurado una cátedra. Y en la Universidad de Harvard también. Fundaciones privadas propias, donde canalizan sus impuestos, como les decía antes. La Rockefeller Foundation, la Fundación Ford Foundation. Esta es una de las más agresivas en el mundo. Consejo de Población del año 52 a la propia de la familia Rockefeller. La Fundación Ford la fundó el famoso Henry Ford con su hijo, y después entregó el control. Y manejó siempre la familia Rockefeller, hasta hoy. Ponen interpósitas personas que le responden, manejan esto. Es una de las más ofensivas en el mundo. Esta financia mucho todo lo que es socialdemocracia, izquierdismo. Todo lo que es de izquierda lo pasa por ello. Movimientos musulmanes lo financian ellos. Subsidian, mejor dicho, no financian, subsidian. Bueno, la familia Packard tiene su fundación. Open Society, George Soros, este gran promotor de la penalización del aborto, de la marihuana.
la familia Hewlett, la otra dueña de Hewlett Packard, la Fundación John Merck, laboratorio, Fundación Carmen. Y organizaciones subordinadas son las organizaciones estas donde las cuales ha manejado durante todas estas décadas el poder, este sistema, este poder, cómo administró su poder. Club Bilderberg, 1954, el Consejo de las Américas, 1965. Yo no sé cómo es acá ustedes, en Argentina están listados todas las empresas que forman parte de esto, que originalmente eran todas empresas norteamericanas, multinacionales. Pero hay empresas de toda Latinoamérica y de Europa, incluso. Telefónica, Deutsche Bank, que ya no es más alemán, es de Rockefeller. Telefónica, que ya no es más española, la controla la familia Rockefeller, por eso forma parte de esto. Pero cuando uno tira el listado, yo lo veo en Argentina, son dueñas de todo. En Argentina ya no tenemos empresas argentinas. Todas las empresas están en manos de esta gente. Incluso el Banco de la Nación Argentina, bajo el Estado, forma parte de esto. Club de Roma, Comisión Trilateral, 1973, está importantísimo esto. 1973 Rockefeller unifica las grandes empresas de Estados Unidos, Europa y Japón para repartirse el comercio del mundo, para no pelearse entre ellos. Y se reparten zonas de influencia, Comisión Trilateral. Diálogo Interamericano lo fundó en 1982, acá 1983. Y este es un organismo que lo fundó el National Endowment for Democracy, Ronald Reagan, para promover la democracia en el mundo, tanto demócrata como republicano. En Argentina tenemos un personaje que ustedes también lo deben conocer, famoso guerrillero, colaborador de los servicios de inteligencia, Horacio Berbisky, lo financia esto. Horacio Berbisky, gran revolucionario, cobra de la Fundación Ford, cobra de esto, cobra de la Embajada Británica, cobra de el Foreign Office inglés. Revolucionario de primera. ¿Esto es la página 12? Sí. Bueno, los gobiernos que controlan, los países desarrollados, monarquías europeas, este poder. Y las organizaciones internacionales que controlan, siempre hay funcionarios que pasaron por alguna de esas fundaciones. En la ONU, el FMI, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, Banco Interamericano de Desarrollo. Y esto que se fundó en el año 2009 tuvo poca difusión, pero importante, la Junta de Estabilidad Financiera. Es un organismo que crearon para controlar las crisis financieras mundiales. Porque el sistema provoca crisis, bueno, hay que controlarlo, fundaron esto. Y fundaciones subordinadas que controlan, esto dedicado más ya a lo que nos interesa a nosotros, la Federación Internacional de Paternidad Planificada, 1952, la cual ustedes acá tienen una subsidiaria, que es la Asociación Uruguaya de Planificación Familiar, que reciben subsidios. Estas filiales reciben subsidios, no préstamos. Subsidian para que difundan esto. Human Rights Watch, fundada en 1978. Y esta es una que, bueno, como lo mucho está en Argentina, fundaciones que son de peso en Argentina, fundaciones nacionales, entre comillas, financiadas por este poder, que tienen un peso muy importante en la vida política, ¿no?, argentina. Bueno, ¿por qué han decidido impulsar esto? Esta gente al mismo tiempo, fin de la década del 60, principio de la década del 70, planificó hacerse cargo de la riqueza del mundo, apropiársela, y en paralelo planificó este holocausto demográfico. Necesita el holocausto demográfico para poder gozar en paz de la apropiación de la riqueza. Porque las poblaciones en el mundo, las que crecen son los países en desarrollo, los países despojados. En los países donde están las riquezas que ellos necesitan: petróleo, minería, metales, agua, tierras. Ahí crece la población. Ellos se han ocupado de que sus propios países no crezcan. Después vamos a ver unos datos, son escalofriantes. Bueno, este es un informe que hizo un grupo de investigadores de Naciones Unidas, que se toman en Naciones Unidas, los funcionarios se toman un año sabático para estudiar. Y hay un grupo que hizo este estudio, esto es del año 2000. Si ustedes miran el cuadro, se van a encontrar
Estos son los porcentajes de cómo está repartida la riqueza en el mundo. Norteamérica, el 34% de la riqueza del mundo. Europa tiene occidental el 30% y lo que es el Asia rica, el Pacífico, fundamentalmente Corea, el 24%. Si suman, es el 84%. En estas tres regiones, estas tres zonas, está concentrado el 84% de la riqueza. El resto del mundo tiene el 16%. Asia, África, toda América Latina. Norteamérica tiene el 34% de la riqueza. ¿Sabe cuál es el porcentaje de población mundial? 4%. Esto es lo que se llama la concentración desigual de la riqueza, ¿no? Injusta. El 4% de la población tiene el 34%. Lo cual no significa que todos los norteamericanos participan de esa riqueza. Pues va internamente, el 10% tiene el 90%. Pero por zonas está así. Eso del año 2000. Este es un informe que se lo dejé en esa carpeta. Es un estudio que hicieron 3 investigadores suizos, matemáticos, que quisieron poner en un mapa matemático cómo está distribuida la riqueza, sin ningún sentido ni orientación ideológica. Quisieron expresar científicamente cómo está organizada la economía del mundo. Y de 20 millones de empresas que hay en el mundo se encontraron con que hay 1.348 empresas en el mundo que concentran el 60% de los ingresos globales. De 20 millones, 1.348, el 60%. Y de estas 1.348, 147 tienen el 40% de la riqueza. Por eso, por más planes que hagamos de crecimiento, desarrollo, y educación, no accedemos nunca. Hoy a los jóvenes se los hace estudiar y se les insiste, estudien, capacítense, ¿para qué? Van a trabajar después de taxistas, ¿no? De verduleros. No hay acceso a la riqueza para nadie, solo para ellos. Por eso nos han mandado y mandan cada vez más la droga, el alcohol, la reingeniería social, sexual, porque no, el mundo es para ellos solos. Hay algunos escritos que hablan del mundo, en realidad tendría que tener una población de 2.000 o 3.000 millones de habitantes, ya somos 7.500. El resto habría que eliminarlo, lo dicen así. Bueno, y dan este informe, da este listado, lo que pusieron de las 147 empresas. La primera de todas en el mundo es el Barclays Bank, que nombramos tanto, la más grande del mundo. Y después, si ustedes se fijan, nos vamos haciendo el listado, de las 50 primeras, la gran mayoría son bancos y financieras. Está con la Morgan Chase, el UBS suizo, el Merrill Lynch, Credit Suisse Group, el banco de New York Mellon Corporation, Goldman Sachs. La riqueza está en el mundo financiero, no está en el mundo productivo. Es más, para que tengan un dato, el mundo produce bienes y servicios 75 billones de dólares anualmente. Y está endeudado en 85 billones. No existe riqueza en el mundo. La riqueza está en el sistema especulativo financiero. Cuando ellos impulsan este proceso, a partir de la década del 70, sabiendo esto, por eso hacen la concentración, el control de natalidad. Porque la especulación financiera necesita mercado. La producción sí, pero como la producción no va a ser redituable, entonces hay que eliminar población. Pues las ganancias están en el sistema financiero. Hay empresas productivas como el General Motors, pierde plata fabricando autos y se cubre y gana con la especulación financiera. Esto que les voy a mostrar son informes, esto es del banco del Credit Suisse, no es un informe marxista, no es un informe de prensa amarilla, es un informe que todos los años publica el Credit Suisse, año por año. No sé, acá no se ve bien, pero del año 2012, 29 millones de habitantes en el mundo, el 6% de la población mundial tenía en sus manos el 39% de la riqueza. Repito, 0,6% de la población mundial, 29 millones, de 7.000 millones, 39% de la riqueza. ¿Cómo se va a distribuir la riqueza? Es imposible. 2012. 2013,
0,7% de población, 32 millones, con el 41% de la riqueza mundial. Es decir, para que tengamos una idea, si reducimos todo a 10 personas, una tiene en su mano 41%, 4 pesos de 10, y las otras 9 personas se reparten 6 pesos. Esa es la distribución de la riqueza que hay en el mundo. Año 2013 y 2014 son un poquito más, 35 millones de personas en el mundo, siempre hay un porcentaje, 0,7%, con el 44%. Hay 2.500 millones de personas que no están en este cuadro, ¿no? Son los que llama el Papa Francisco los descartados, los sobrantes, los que sobran. Este poder a través de la socialdemocracia vino a través de lo que es dura la inclusión, hay que incluir, hay que incluir, hay que incluir. Mentira, no incluyen nada. La inclusión significa darle una limosna para que no jorobe, nada más, y esperar que se muera. Nada más, eso es inclusión. No integra, que es otra cosa. Incluye. No la de justicia social. Inclusión. Inclusión es que participe un poquito de esto. Con una limosna, un plan, un subsidio. Pero de mejorar esto, repartir mejor la torta, vayan a las Naciones Unidas, métanse a ver qué se discute. Bueno, esto es una paginita, tiene cómo fue evolucionando el crecimiento demográfico en el mundo. Hasta el año 1650 después de Cristo, 500 millones de habitantes. Al año 1900 en el mundo teníamos 1.500 millones, 3 veces más, casi 3 siglos, 3 veces más de habitantes. Hacia 1950, 2.500 millones de habitantes en el mundo. Ya viene acelerándose, se venía acelerando el crecimiento poblacional. Hacia 1970, 3.500 millones de habitantes. Fíjense, en 50 años la población aumentó 1.000 millones de personas, de 1900 a 1950. Ahora, de 1950 a 1970 aumentó 1.000 millones de habitantes. Venía creciendo la población. Y hacia el año 2000, 6.000 millones de habitantes. Esto es lo que esta gente vio. Esto viene creciendo. Ahora, si la gente viene al mundo, se necesita servicio. Y va a consumir petróleo, alimentos, pero el petróleo lo necesitamos nosotros. Estados Unidos produce la mitad del petróleo que consume, el resto lo importa. Por eso Estados Unidos se mete en Asia, se mete en Medio Oriente, se mete en América hispana, se mete en Oceanía, se metió en Indonesia, se metió en Vietnam, porque hay petróleo. Y el petróleo es nuestro. Lo necesitamos nosotros para nuestra seguridad nacional. Y si la población crece, va a consumir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Impedir que crezca la población. Por eso diseñaron esto. Esto era un proceso natural y estos tipos le han puesto freno. Han decidido ponerle freno. Y están llevándolo con relativo éxito el proyecto. Acá les dejo esto, no vamos a ver todo. Son datos de Naciones Unidas. La tasa mundial de fertilidad en el mundo. Para que haya población, digamos, estable, de equilibrio, cada matrimonio tiene que tener promedio 2 hijos. 2 hijos, punto 1. 2 hijos y un cachito más. La población se mantiene lo que se llama la transición demográfica. Para que la población crezca, cada matrimonio tiene que tener 3 hijos o más. Y las poblaciones empiezan a crecer. Cuando ese índice de 2 baja, la población entra en esto que describimos al principio, que es el envejecimiento poblacional. 2 personas, varón y una mujer, traen 2 hijos, se mantiene estable. Traen 3, 4, 5, la población, 2 personas ya ponen más población, ya la población crece. Cuando 2 personas producen 1, vamos a tener cada vez una población. Y cada población más anciana y población menos joven. Esto es el invierno demográfico. Por eso estos índices miden en los países qué perspectiva tienen de crecimiento.
poblacional. Fíjese lo que era Afganistán en 1990, donde se metieron con el tema de Bin Laden y compañía. Tenía un índice de 7,7. O sea, cada matrimonio producía 7 hijos, para decirlo en términos económicos. Al 2015 lo llevaron ya al 5,1, con la guerra, con bombardeo, con todo lo que hicieron. Y al año 2050 calcula llevarlo a, ya a bajarlo, al 1,97. Fíjese Argentina. En 1990 teníamos 3 puntos de tasa de fecundidad de 3. En el 2015 estamos en 2,2, transición, y para el 2050 se calcula este ritmo, vamos a tener un 89, vamos a una población vieja. Fíjese Australia, ya a 1950 le hicieron bajar, colonia británica, parte del Commonwealth. Bangladesh, ahí en la India, 4,6 en 1950, 2,2 en el 2015, 1,69 en el 2050. Están haciendo bajar la población en todo el mundo, el crecimiento poblacional. Fíjense Bélgica. Fíjense Bolivia, 4,9, 3,3, 2,2. Brasil, 2,8, 1,8, 1,7. El boom económico brasilero sí, pero sin población. O población vieja. Te lo damos porque vos tenés que ser el tapón. Tenés que impedir que todos los países de la región se unan. Vos tenés que ir a la vuelta. Pero, y esto empezó con Felipe Enrique Cardoso y después siguió con Lula y con Dilma. Es política de Estado. Gobiernen los liberales o gobiernen la socialdemocracia. Esto no se cambia. Ni el esquema de dominación financiera económica, ni la política poblacional. Y si no, no llegas. Fíjese Chile. La que gobierna ahora, Michelle, es íntima de Rockefeller. Es una de las pocas presidentes de Latinoamérica que almuerzan con Rockefeller cuando va a Estados Unidos. Michelle Bachelet. Fíjense a dónde llegó a Chile. Ella es la clase política, ¿no? Y ella es la que está impulsando esto. Ahora quiere imponer también la despenalización del aborto. Fíjense China. Croacia. Fíjense Cuba, ¿no? El gran marxista de Latinoamérica, cómo compró el plan de crecimiento poblacional, ¿no? El control de crecimiento poblacional. El gran marxista, el gran revolucionario. Pero hacemos lo que dice Papá David, ¿no? Con el cual se reunió 2 veces. Ecuador, no se salva nadie. Fíjense Alemania, el país que más está sufriendo este problema. El país avanzado de Europa, el país guía, por historia, por tradición, por formación, por cultura. 1,5 en el 1950, 1,4, 1,6 en el 2050. Hay estudios que han hecho demógrafos alemanes, calculan que en el año 2300 a este ritmo no va a haber alemanes en el mundo. En Bélgica hay colegios, grados primarios donde no hay alumnos belgas, son extranjeros. Bueno, este dato grafica bastante, creo que el problema. Fíjense, este dato es a fines del año pasado. La población mundial estaba en 7.000 millones de habitantes, un poquito más. 1.243 en países desarrollados, 5.814 chirolas en países en desarrollo. ¿Cuántos nacimientos por año hay? 13 millones en los países desarrollados, casi 14 millones, y 126 millones en los países en desarrollo. Ahora, ¿cuántos mueren por año? 12 millones en los países desarrollados y 44 millones en los países en desarrollo. Es decir, en los países desarrollados, por año, el incremento natural de la población es de 1.723.000 personas, y en los países en desarrollo 82.000 millones. Henry Kissinger habla de esto en el memorándum, viendo el futuro. Él calcula que en el año 1974 al 2050 el 90% del crecimiento poblacional mundial va a estar fuera de los países desarrollados. El 90% va a estar en los países en desarrollo. Por eso hay que impedir a toda costa que crezca.
Y fíjese las muertes infantiles que hay por año, casi nada en los países desarrollados, hay mucho. Pero igual los países en desarrollo todos los años crecen 13, 14 millones de personas por año, con todo este combate. Bueno, estos son datos, después lo van a poder leer. Y acá va a entrar este es el patriarca del control de natalidad, John Davison Rockefeller III, hermano de David. Para los que no saben, la familia Rockefeller empieza a crearse como gran familia imperial en Estados Unidos en la década, al principio de la década del siglo XX. Tiene un famoso, el que impulsó, el que organizó todo, John Davison Rockefeller. Es el que creó la Standard Oil, hoy es la Shell, la ESO. Tenía dos grandes principios entre los que tenía. Uno era que la competencia es pecado. Mira que los capitalistas dicen que tiene que haber competencia en el mercado. Bueno, este decía que la competencia es pecado, por eso se compró todas las empresas petroleras que surgían en Estados Unidos, se quedó con todas. Y el otro gran principio que tiene, que explica parte de cómo se desarrolló la sombra, dice: no quiero ser dueño de nada y quiero controlar todo. ¿Vieron en esa lista Forbes que circulan los ricos del mundo? ¿Vieron que no aparecen los Rockefeller? No aparece Bill Gates, no Rockefeller. No aparecen los Rothschild. Ellos no son dueños de nada, pero controlan todo. Con un 10% de acciones de una compañía, de una empresa, la controlan. Eso es lo que les interesa. No ser figuretis. Controlar todo. Y para controlar hay que estar en la sombra. Y poner personajes, poner caripelas, ¿no? Como decimos en Argentina. John Davison, el que fundó el imperio, tuvo un hijo. Un solo hijo, John Davison II, que tuvo 5 hijos. David es uno, Nelson, que se dedicó a la política, fue otro, el que los expuso públicamente, por eso lo criticaban mucho la propia familia. Otro dedicado, Winthrop, dedicado a todos temas de inteligencia, y otro que John Davison III. El único que sobrevive hoy es David, 99 años. En junio cumple 100 años. Este es el que planificó todo este proyecto. Vamos a empezar con esta parte, que es la parte, digamos, operativa del proyecto, del cual estuvimos hablando. ¿Qué es lo que se diseñó? Los instrumentos que se diseñaron y los fundamentos, el discurso, el relato. Como dijimos antes, este es el padre, John Davison Rockefeller III. Es el que se ocupó, que creó un organismo propio de la familia, que tiene varias fundaciones, pero creó una específica, que es el Consejo de Población, Population Council, año 1952, para estudiar en forma sistemática e integral este problema. Este consejo es el que diseñó, por ejemplo, lo que eran primero los implantes anticonceptivos, que después tuvieron que, como provocaba muchos problemas de salud en las mujeres, incluso muertes, buscaron, en vez de poner un implante que el organismo retenía, bueno, inventaron dispositivos intrauterinos, las pastillas anticonceptivas. Eso se llama, este consejo. Esto hay algunos documentos, yo le hago una síntesis acá, los dos grandes temas que tiene digamos, este plan antinatalista. Por un lado están los dispositivos e instrumentos, la mutilación genital, tanto en el caso del varón o de la mujer, para no tener hijos, la agresión química, anticonceptivo, y el tercer elemento, el tercer instrumento es el aborto. Cuando falta el anticonceptivo tenemos que tener a mano el aborto. Kissinger en el memorando 200 habla de esto: ningún plan de control de natalidad es eficaz en el mundo si no se impulsa la despenalización del aborto. O sea, el argumento que ellos dicen, no, que hay que educar la anticoncepción, que los chicos sepan para no quedar de abortar, es mentira.
El anticoncepción necesita el aborto. Cuando fracasa, tiene que tener la mano. Porque el principio es que no debe nacer en el mundo un hijo no querido. Dicho por John Davison Rockefeller III en 1972 en un documento, yo les dejo, está en inglés, Population in the American Future. No debe nacer el hijo no querido. Por eso tengo que impedirlo, y si no lo puedo impedir, tengo que matarlo. Tengo que tener el derecho a matarlo. El aborto, aparte de ser instrumento, es el elemento que permite lo que yo llamo la mutación cultural. Es decir, cuando uno convence a una mujer de que tiene derecho a matar a su hijo, no solo está matando al hijo, le está bombardeando sus valores, su cultura. Una persona, mujer o el varón que tolera y acompaña y acepta que se puede matar al propio hijo, es imposible de que puede, salvo que haya intervención de la gracia divina, es imposible que después pueda tener lazos de fraternidad y de amor con la comunidad. ¿Cómo voy a amar a uno que no conozco si a mi propio hijo, que tendría que haberlo amado, por el solo hecho de venir al mundo, lo mato? Por eso no les interesa el tema del aborto, no solo no les importa tanto que elimina población que eliminen, pero el tema es que te han hecho el bocho. Cuando vos estás tan convencido que matar a tu hijo es un derecho, ya está. Después domina un pueblo como quiera. Fíjense que las guerras que tienen que hacer los países musulmanes, porque los musulmanes esto no lo aceptan. A ellos sí que hicieron guerra. A nosotros nos tiran chicle, hamburguesa, tarjeta de crédito. Con eso nos dominan. A los musulmanes no, tenés que tirarle bombas. Y después poner a algún dirigente que se ocupe de difundir esto, como han hecho algunos dirigentes musulmanes. Pero si no, es imposible. Una cosa son los dispositivos, pero además tiene que haber en paralelo, esto lo dice John Davison Rockefeller III en un documento del año 72, Population in the American Future, tiene que haber en paralelo un cambio radical, una mutación en el sistema político y en el sistema de valores. Es decir, no solo tengo que tener a mano los instrumentos, sino que tengo que tener un marco legal, un marco cultural, un marco ideológico y un sistema político que acompañe eso. Si no, es imposible. Esto no puede avanzar. Y de esto se han ocupado. Por eso hemos tenido en nuestros países a lo largo de la década del 70, 80, 90 y ahora, los dirigentes que tenemos. No llega cualquiera, llega el que está de acuerdo con esto. Y el que no está de acuerdo con esto, no llega. No llega. No llega ni a los medios. Y al sistema político no se deja llegar. Es más, yo lo he visto en la Argentina, en la legislatura nacional, liberales y progresistas que se matan, en estos temas votan de acuerdo. Porque dependen todos de la misma fuente de financiamiento. Entonces discutir ideología, pero en estos temas no se discute, se acompañan. Y el tercer elemento, del cual estuvimos hablando, tener en cuenta las fundaciones. Esto se lleva a cabo, este plan no se lleva a cabo tanto por iniciativa de los estados ponen el marco, pero lo que ejecutan, promueven, difunden, son las fundaciones privadas. De ellos y de las que hacen fundar y subsidian en nuestros países. Porque como dice Kissinger en el documento del Memorándum 200, hay que lograr que esto que nosotros proponemos sea promovido por agentes nativos. Cuando venían los norteamericanos, Robert McNamara, a decirnos que teníamos que controlar el crecimiento poblacional, salió a cascotazos de América Latina. Es un yankee, entonces yankee go home, decíamos en esa época. Andate con tu discurso y con... ¿En qué año? La década del 60, 65, 66, 67. Era presidente del Banco Mundial. O sea, el tipo de manejaba la finanza nos decía que teníamos que controlar población. ¿Qué tiene que ver la control de la población con la finanza? Vos sabés de finanzas, ¿qué sabés de vida? ¿Qué sabés de familia? Sos experto en finanzas. Pero tenían el permiso y se atribuían el derecho de avanzar sobre proponerte cómo tenías que vivir para recibir dinero. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Inventar agentes nativos que hablen nuestro idioma y que divulguen lo que ellos dicen, traducido.
Por lo te digo, se lo confirmo, lo he leído, lo he estudiado, y acá unas vamos a reproducir, son traducciones literales, literales. Bueno, ¿cómo empieza esto? ¿Cómo se empieza a unificar este proyecto? 1966, Declaración sobre Población. Lo redactó Rochon Davison Rockefeller III como presidente del Consejo de Población. Ahí es donde empieza a convertirse el problema del control de natalidad, que es un proyecto corporativo privado, en un problema de Estado. Porque varios personajes de estos le firman, están de acuerdo. Y hay uno que es comunista. El mariscal Joseph Broz Tito. Para que veamos cómo es la guerra entre capitalismo y comunismo, ¿no? ¿Cómo ha sido? Bueno, ¿qué dice este? Perdón, usted puede hablar en el texto. La paz mundial está en peligro. Así empieza. 1966. Los que vivimos esa época, acuérdense que estábamos con la guerrilla, ¿no? Los movimientos populares contra el capitalismo, la sociedad socialista, la utopía socialista. No habla una sola palabra de comunismo. ¿Qué pone en peligro la paz mundial para el desarrollo de 1966? El crecimiento poblacional no planificado. Así lo dice, textual. 1966. Acá se promovían golpes militares para combatir al trapo rojo que nos quieren invadir e imponer. Y un portador del trapo rojo en Europa, Joseph Broz Tito, le firmaba a Rockefeller: tenés razón, el problema acá es que la gente crece, ¿no? Los pueblos crecen. El problema del comunismo para este mundo, o para estos personajes, no existe. Es más, sería otra charla de otros estudios. Ellos lo crearon, lo inventaron, lo financiaron, cuando ya no les sirvió más, abajo. Pero no se explica la Revolución Rusa sin el aporte de Wall Street, sin el aporte de la banca Morgan, y sin el aporte después de la familia Rockefeller para hacer el desarrollo industrial que logró Stalin en Rusia. ¿No? Si no, no se explica. Pero eso es otro capítulo. Bueno, ¿cómo resolvemos esto? Dicen. Y acá empieza, ustedes lo van a poder tener en el texto. Dice 4 veces, 4 principios esta vez. Nosotros creemos, we believe. Nosotros creemos. No es ciencia esto que está haciendo. Esto es, por eso digo, es un dogma. Vos me criticás a mí porque yo hablo desde la fe cristiana. Y si vos me estás hablando desde otra fe, vos no me estás hablando de ciencia ni de datos reales. Estás hablando de lo que vos creés y que imponés. Porque son principios indemostrables. ¿Cuál es este principio? Uno de los 4 principios indemostrables. El segundo en el enunciado. Que todo individuo tiene el derecho básico de decidir la cantidad de hijos que quiere tener y el espaciamiento entre ellos. Este es el fundamental. Este es la madre del borrego, ¿no? De acá sale el árbol. Es un derecho básico humano fundamental. Decidir la cantidad de hijos que quiero tener y el espaciamiento entre ellos. Y en el 4.º dogma dice, lo insinúa, pero digamos, traducido, ¿no? En realidad la causa de la pobreza en una familia son los hijos. No es el sueldo miserable que vos pagás. No es el sueldo negro que vos pagás. No son los bonos que vos le dan en vez de dinero. Tenés muchos hijos, hermano. Ese es el problema. 1978, 2 años después, Declaración de Teherán. Las Naciones Unidas celebran 40 años de la creación de las Naciones Unidas y de la proclamación de los derechos humanos. Y deciden celebrar 40 años en Teherán, Irán. Gobernaba Mohammad Reza Pahlaví, ya de Persia, amigo de Rockefeller. Uno de los sistemas políticos más represivos que había en ese mundo del Medio Oriente. Ahí se les ocurrió celebrar los derechos humanos. Así como después se les ocurrió celebrar en 1995 una conferencia internacional sobre la mujer en Pekín. La mujer cuando tenés un hijo, ¿te quita el televisor? ¿No? Bueno. Te lo sacan a palo. Ahí se celebró la mujer en China, donde es un trapo. Bueno, estas cosas tienen las Naciones Unidas. En 1978 se celebran y sacan una declaración
En el punto 16, parágrafo 16, dice esta Declaración de Derechos de Naciones Unidas: los padres tienen el derecho humano fundamental de determinar libremente el número de sus hijos y los intervalos entre los nacimientos. Esto está entre paréntesis, entre guiones, entre corchetes, porque es literal, así dice el documento. Fíjense, el dogma de Rockefeller ya lo asume las Naciones Unidas como propio. El proyecto corporativo privado se empieza a convertir en no solo en un problema de Estado con el documento anterior, ahora se va a convertir en un valor que las Naciones Unidas tienen que difundir. Es decir, la ideología plutocrática, oligarca, minoritaria, se empieza a convertir, o tratan de convertirlo en ideología que todos los estados tienen que aceptar. Esta es una conferencia de 1969, pronuncia John Davison Rockefeller sobre Naciones Unidas. Acá dice: Naciones Unidas tiene que empezar a ocuparse de este problema. No puede ser que haya $2 millones en Naciones Unidas para estudiar este problema. Tiene que haber. A lo poco tiempo Naciones Unidas pone $100 millones para estudiar este problema. Este es el documento. Yo acá se los dejo una copia, está en internet, está en inglés. Son 180 páginas. Población y el futuro americano, en 1972. Richard Nixon, en 1970, presidente de Estados Unidos, dice: tenemos un problema grave en Estados Unidos. ¿Cuál es el crecimiento poblacional en Estados Unidos? Tenemos que ocuparnos de esto. ¿A quién podemos convocar? ¿Quién se va a ocupar de esto? Y acá está el personaje que sabe de este tema. John Davison Rockefeller el tercero. Y arma una comisión de 100 personalidades. Médicos, economistas, pedagogos, psicólogos. Elaboran este documento. Este es el Vademecum. El documento fundacional del 66 es la nuez, es la semilla. Este documento es el desarrollo en plenitud. Tiene 14 capítulos y abarca todo: el tema económico, el tema educativo, el tema de salud, el tema del aborto, capítulo 11. Ellos ya van viendo que el mundo no va a crecer económicamente, la riqueza va a concentrarse, por eso no importa la economía que viene, dicen en algún momento del libro, si va a haber 2, 3, 4, 5 hijos, no importa. Hasta ahora el crecimiento poblacional es importante: más población, crecimiento económico para satisfacer las necesidades. Pero como ahora no va a crecer la población, hay que controlar que no crezca. Pues la economía ya no va a haber una economía productiva. En esta misma época ellos empiezan a reemplazar la economía de producción por la economía especulativa, la década del 70. ¿Dónde se gana? ¿Dónde se producen las ganancias? Bueno, hay que lograr el crecimiento poblacional cero, dice en un momento. La transición demográfica. Hay que incorporar en la currícula escolar conceptos y material relacionados con la temática poblacional para educar a las futuras generaciones. Esto se plasmó así tal cual en una ley de educación sexual integral en el Parlamento argentino. Y en las escuelas están ya los chicos en jardín de infante a saber lo que es la genitalidad, lo que es el sexo, tanto viento que te enseñan, está todo natural. Por eso nuestros legisladores en estos temas y nuestros políticos no inventaron nada. Obedecen orden. Fíjense, la comisión cree, yo lo subrayo, cree, the commission believes, no es una certeza científica, cree que todos los americanos, es decir, los estadounidenses, se les debe permitir evitar los nacimientos no queridos. El que no quiere tener un hijo tiene que tener el derecho de no tenerlo. Capítulo 11. Y dice, este es el principio, esto se basa en el principio ético que dice que solo deben ser traídos al mundo los hijos deseados o queridos. ¿Por qué yo insisto en este tema? Cuando hablan de que el decidir un hijo y el pasamiento de ellos es un derecho humano fundamental, están desplazando ya el derecho a la vida. Por eso tienen que promover. Uno tiene derecho a decidir cuántos hijos voy a tener y cuándo quiero tenerlos. Cuando vienen, vienen. Bueno, yo tuve 3 hijos con mi señora. Las 3 veces vinieron cuando no pensábamos, ni creíamos que venían. Bueno, tampoco llevamos la cuenta, pero cuando podíamos que se van.
vienen, te cambian la vida, sobre todo el primero, porque te saca el eje de todo, ¿no? Era modo y ahora pasa un tercero, entonces ya tengo que volcarme al tercero que viene, tengo que repartirme con vos. Después que no demás uno ya más o menos se acomoda, ya sabe que la cosa viene así, pero bueno. Pero el derecho a la vida es fundamental, es el básico. Vos sacás derecho a la vida, todos los demás derechos se caen. Yo te aseguro, derecho a la vivienda, derecho al trabajo, derecho a ser millonario, derecho a lo que vos quieras, a cambiarte de sitio, todo lo que quieras. El derecho a la vida no es un derecho. Y todo lo demás, ¿de dónde se sostiene? Se va a la mierda. Pero estos van desplazando el derecho del adulto por el derecho del niño. El derecho del que puede decidir cosas por el derecho del que no puede decidir nada. Ese es el sentido de esto. Y manejan estos conceptos que son, se les vuelve dialécticos. Cuando hablan de esto, al final terminan hablando de lo contrario. Vamos a ver ahora con el tema de la justicia social, ¿no? Fenomenal. Bueno, pero acuérdense, este tipo dijo, y esto lo dicen los legisladores, y los progres también, y si no querés tener hijos no tenés que tenerlo. Vos sos Trosco, mirá vos. Pensás igual que Rockefeller, ¿me lo podés explicar? ¿Rockefeller es de ustedes? ¿O vos no sabés de qué estás hablando? Bueno, los elementos, habla del texto el conflicto, acá hay un conflicto, dice Rockefeller, la comisión, entre la cultura occidental que da protección a la vida y la tradición moral norteamericana, que defiende la libertad individual y la justicia social. La comisión cree que la prohibición del aborto obstaculiza la libertad individual. Cuando viene un hijo, que yo no lo quise, no lo planifiqué, viene, me obstaculiza mi libertad individual. Ya no puedo hacer lo que quiero, tengo que ocuparme. Tanto el varón como la mujer. Esto es Norteamérica. Occidente defiende la vida, pero esto es Norteamérica. Por eso hay que cambiar el sistema cultural y el sistema de valores. Y hay que pegarle hasta la médula a la institución o las instituciones que defienden la vida, la Iglesia Católica, que es la única que salió a nivel internacional ya en esta época a combatir esto. Pablo VI, encíclica de Humanae Vitae. Cuando debe venir el tema, él sale al frente, y así le costó. Bueno, obstaculiza la libertad individual. El hijo que viene, que no lo pedí, no lo quise, no lo planifiqué, mejoró. Y obstaculiza, viola la justicia social. Eso dice el texto, ¿no? Yo no lo invento, lo dice el texto. Viola la justicia social. ¿Por qué? Porque los abortos médicamente seguros siempre han estado a disposición de las mujeres ricas. Las que pueden afrontar los elevados costos médicos y de viajes al extranjero. Porque en Nueva York estaba prohibido. En Estados Unidos en ese momento. Por eso habla de viaje al extranjero para hacer aborto. La mujer pobre siempre ha sido forzada a arriesgar su vida sexual y salud con medios caseros y practicantes desacreditados. Esa es una frase que usan los progresistas, ¿no? Exacta. Textual. Yo en un programa de televisión con una de las principales defensoras y promotoras del derecho al aborto, Estela Díaz, de la CTA Argentina, cuando sacó esto, le digo, vos hablas igual que Rockefeller. Me había llevado el texto, porque sabía que iba a salir el tema. Vos pensás igual. ¿Lo podés explicar? Muda. Porque además, fíjese la trampa. Es el único derecho que dice Rockefeller que hay que equiparar el derecho. La mujer rica y la mujer pobre. ¿Cuál derecho? De matar al hijo. La mujer rica